Gloria a Dios que estamos acá, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor. El tema en esta noche, oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Ese es el tema de esta noche. Ayer me puse a buscar en el internet algunas enseñanzas como para darle el beneficio de la duda, ¿no? A un pastor muy conocido, que no voy a decir su nombre, miré una enseñanza que decía cómo escuchar la voz de Dios. Entonces dije, déjame escuchar. Una de las cosas que él dijo fue de que todo lo que Dios revela hoy en día tiene que ir a través de la palabra, tiene que confirmarse a través de la palabra, lo cual es correcto. Lo único es de que Dios no habla hoy en día al oído de nadie ni a la mente de nadie. Pero bueno, él dijo que si alguna revelación alguien recibe, tiene que ser confirmada, o la evidencia tiene que estar con la palabra y tiene que machar con la palabra. Y dijo otras cosas que sí, son ciertas, pero llegó el momento en que él habló de dos cosas, de logos y rema. La palabra logos y la palabra rema, que hay un hincapié muy grande en ese asunto. La palabra logos, dicen ellos, que es lo que tú lees. La palabra rema es la palabra creativa. Cuando tú dices, yo me declaro sano, eso es una palabra rema. Cuando tú lees que Jesucristo sanó, es el logo. Pero hasta que tú no pongas en práctica esa palabra rema de Dios, entonces se va a quedar en logo, no va a haber ningún efecto, no va a haber nada. Entonces, él en ese momento que estaba hablando, por cierto, él necesita tener el piano andando todo el tiempo. A él le llama a sus sugieres Efesios. Yo quiero los Efesios acá, quiero los Efesios aquí adelante. ¿Dónde están los Efesios? De momento él dijo, Dios me ha dado una palabra ahorita, en este momento me ha dado una palabra. Aquí hay alguien que necesita rodillas nuevas. Y entonces pero él grita mucho, regaña mucho y los lleva recio. A lo mejor les paga, por eso es que exige. A lo mejor les paga. Muchos pastores también les pagan a las personas para que hagan ruido, que se levanten, aplaudan, para que todo el mundo, como en Sábado Gigante, que sale uno ahí con un aplauso. Pero ahí no, ahí ciertos ministerios pagan para que las personas que están en el frente aplaudan y animen a la gente, ¿no? Entonces él dijo, yo he recibido una palabra rema de que aquí hay personas que necesitan unas rodillas nuevas, o tienen algo en las rodillas y necesitan sanarse. Se pararon una cantidad de personas ahí, él comenzó a caminar, y entonces él dijo que era necesario que toda la congregación, y los hizo levantar la mano un montón de veces, toda la congregación comenzara a hablar en lenguas. No pueden estar ahí sentados sin hacer nada, tienen que comenzar a hablar en lenguas. El asunto es el siguiente, de que él acababa de decir que la revelación viene de acuerdo a la palabra, pero no hay en ningún lado en la palabra que es necesario que una congregación hable en lenguas para que alguien tenga una sanidad. No existe eso en la Biblia, que es necesario que la gente extienda la mano como que si hubieran rayos invisibles, que la gente comience a hablar en lenguas para que las personas se sanen. Entonces, si eso no es bíblico y él acaba de decir que el rema de Dios o el logo de Dios o la voz de Dios tiene que estar en base a la palabra, entonces lo que él está haciendo es sencillamente contradiciendo su teología con su vivencia, con su práctica. Entonces él dijo, mira, yo le escuché ahí en el púlpito audible cuando el Señor me dijo, hay personas que necesitan rodillas nuevas. Pero al ver eso y realmente él habló como por 15 minutos, 15 o 20 minutos, no enseñó mucho, no abrió la Biblia, tú me entiendes, como se debe de hacer. Entonces, viendo eso yo me preguntaba si es necesario presentarle al mundo de que Dios cura rodillas, como que si eso muestra que Dios es poderoso, que le sane la rodilla a alguien. Realmente
hacer ese espectáculo es algo sobrenatural. Se me quitó el dolor de las rodillas. El día siguiente me duele otra cosa. Porque estamos lidiando con un cuerpo inservible, ¿verdad? Corruptible. Eso es oír la voz de Dios. Eso no es oír la voz de Dios. Eso es sencillamente mentirle a las personas que están ahí. La Biblia no te dice que tú vas a escuchar voces en tu cabeza. La Biblia no te dice que tú vas a adivinarle la vida a las personas. La Biblia no te dice que tú necesitas estar profetizando cosas que no sabes ni han pasado, y la mayoría de las veces no pasan. Pero ellos sí lo hacen, aunque se les ha comprobado de que muchas de las cosas que dicen no se cumplen. Pero ellos lo siguen haciendo porque, pues, hay gente que entra y sale de los mismos ministerios, ¿no? Entonces ellos cogen gente nueva, manipulan, salen otros, entran otros, no sé cómo será el asunto. Entonces decidí traer este tema para aclarar a alguna persona que compare una enseñanza con la otra, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Entonces el tema se llama oír la voz de Dios, oír la voz de Dios. Y como dije anteriormente, aunque todos dicen que cuando Dios habla debe ser confirmado con la palabra, la mayoría de ellos no cumplen ese principio. Pero los que somos escogidos y los que somos llamados, la realidad es de que nosotros sí oímos la voz de Dios, porque es necesario que escuchemos la voz de Dios. Lo que pasa es que la voz de Dios que nosotros escuchamos no es lo que, entre comillas, le dijo a un apóstol falso, a un pastor falso, que él dice que el Señor le dijo. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de ¿qué? De la palabra. Entonces, es necesario oír o escuchar la voz de Dios para nacer de nuevo. Es necesario oír y escuchar la voz de Dios para ser salvo. Ese oír y escuchar es oír y escuchar una semilla. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que oír una semilla, le llama la Biblia, entre otras cosas, una palabra. Y te digo desde ahora, puede ser logos, puede ser rema, no importa, es la misma cosa. Esto te lo iba a decir de último, pero te lo voy a poner ya. No hay diferencia. A diferencia de lo que tal vez has escuchado por ahí, logos y rema es lo mismo. Logos y rema es palabra. Los dos significan palabra, pero sencillamente es una manera diferente de decirlo. Es como que yo te diga en este momento oír o escuchar. Son sinónimos los dos, significan lo mismo. Uno no es mejor que el otro. Es una manera de hablar. Ellos pusieron, yo quiero que tú me escuches, o no, tú sabes qué, yo quiero que tú me oigas. Los dos significan lo mismo, pero son diferentes palabras, pero tienen el mismo significado. Logos y rema es lo mismo. No necesitas tener un rema, una palabra rema, como ellos dicen, para crear cosas. Y si se queda en logos, no funciona. Tiene que ser de logos a rema. Si se queda en logos, no sirve. Ahora, oír, escuchar, es necesario para ser salvo, porque cuando escuchamos, cuando oímos, recibimos una semilla, que es lo mismo que la palabra, y esa semilla puede ser logos o rema, es lo mismo, con tal de que prediques el Evangelio. Vamos a ir a Mateo, por favor, 13:1, y debemos de estar ya familiarizados con esa porción bíblica. Nosotros vamos a continuar aclarando lo que entendemos de la palabra hasta el día que Dios quiera, ¿saben? Hasta el día que Dios quiera. Esta es la parábola del sembrador y vamos a entenderlo un poquitico más en cuanto a este tema. Dice el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta palabra es muy importante, el sembrador. Yo soy un sembrador, todos somos sembradores. Cuando hablamos, predicamos el Evangelio, estamos sembrando. Dice el versículo 4,
Y mientras sembraba, sembrador, el que predica, mientras, ¿qué dice? Sembraba, sí. Mientras hablaba. Entonces, si el sembrador es el que predica, y es el que sembraba, es el que hablaba, y alguien tiene que, cosa, escuchar, ¿no? Y adivina qué escuchamos, la voz de Dios. El 4 otra vez, y mientras sembraba, el sembrador, el predicador, el que habla, parte de la semilla o de la palabra cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, dio algún fruto, ¿verdad? Algo rapidito, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. ¿Buenos qué cosa? Mira, oídos. Y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ir al versículo 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o del que predica, o el que habla. Cuando alguno, ¿qué dice? ¿Qué oyó? La voz de Dios. La voz de Dios es la palabra. La voz de Dios es el evangelio para nosotros en esta dispensación. Dice, cuando alguno oyó la palabra del reino, lo que sembraron en su oído, lo que alguien habló, de acuerdo al evangelio, porque dice la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? Tropieza. Estos son los que necesitan que les pongan rodillas nuevas, que les impongan las manos, que les echen aceite. Son de corta duración, tienen que mantenerlos entretenidos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Todas las demás oyeron, pero no la entendieron. El que entiende, oye la palabra del Señor, son los que son llamados y escogidos por Dios para que le escuchen, caiga esa semillita de la fe en sus corazones y dé fruto. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Eso va junto y da fruto y produce a 170 y 30 por uno. ¿Es necesario escuchar la voz de Dios para renacer de simiente incorruptible? Claro. Pero ¿qué es lo que hablamos nosotros? Lo que ya está revelado, lo que ya está escrito. No es algo que nosotros nos vayamos a inventar y decirle a la iglesia algo que no tiene nada que ver con lo que está escrito en el Evangelio. Vamos a ir a Juan 10, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice ahí, mis bendecidos? Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz. Quiere decir que cuando nosotros oímos y entendemos la palabra, ¿somos qué cosa? Ovejas. Pero tenemos que oírla. Entonces, yo nunca he escuchado la voz de Dios fuera del Evangelio. Y no la voy a escuchar tampoco hasta el día de la redención. Porque no hay otras revelaciones necesarias. La voz de Dios no es para inventar. La voz de Dios no es algo que uno va a inventar y decir lo que no está revelado. Uno habla la palabra, el oyente recibe esa palabra, escucha la voz de su pastor y esa oveja ¿qué hace? Le sigue. Mira, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hace esa ovejita? Las sigue. ¿Por qué?
Porque escuchó la voz de su pastor. ¿A través de quién? De un sembrador, de alguien que sembraba, de alguien que hablaba la palabra. Mira el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, pregunta, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? El Evangelio. La voz de Dios es el Evangelio. En el Antiguo Testamento la voz de Dios era a través de profetas, de reyes, de sacerdotes, ¿verdad? Etcétera. Ese era en el Antiguo Pacto. Y esa palabra que esa gente recibía, había que escribirla, porque era la voz de Dios. No era cualquier cosa. No es cuestión de que tú puedes venir aquí y decir, yo estoy hablando de parte de Dios, sin ser meticulosamente juzgado por el oyente. Porque hay instrucciones muy severas en el Antiguo Pacto, donde Dios dice que aquel profeta que hable de parte de él, es que si fallaba una profecía, ahí no había más nada que hacer. Había que apedrearlo, ¿verdad? Porque estás hablando de parte de Dios. Si Dios lo dijo, eso tiene que cumplirse, porque entonces no es Dios, ni habló Dios tampoco. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? El Evangelio, la palabra de Dios, su palabra. Volvemos y repito, en el Antiguo Pacto era el Antiguo Pacto, las Escrituras, ¿verdad? El Pentateuco, Moisés hablaba de parte de Dios, eso se escribía, eso era algo serio, eso se tomaba en serio, eso no era un juego, porque tu vida estaba de por medio. En el Nuevo Pacto, la voz de Dios viene a través del Evangelio de la gracia. Vamos a ir a 1 Corintios 1:21, por favor. Porque tú sabes que te voy a dar siempre evidencia de lo que te digo, ¿verdad? Y te voy a ser honesto, no es que me guste hablar mucho de estos temas, pero uno tiene que salir en defensa del Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? A través de la predicación del Evangelio. Porque Dios mismo decidió de que la semilla, que es la palabra que el sembrador siembra, debe de llegar a los oídos de la gente a través de la predicación. No hay otra manera. Hay que hablarla para que entonces la persona escuche la voz de Dios. Si nosotros enseñamos acá y decimos, mira, Cristo Jesús con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, lo único que Dios está haciendo a través de su Espíritu es usando mis labios para hablar lo que ya está escrito. ¿Quién lo dijo eso? ¿Walter Estrada? No, lo dijo Dios. Lo que yo le estoy repitiendo. Cuando la ovejita escucha esa palabra, esa ovejita descarriada, y dice, ese es mi pastor, déjame ir ahí. ¿Qué escuchó esa persona? La voz de Dios. No lo que yo me inventé, que no está por ningún lado en las Escrituras. Es lo que está ya escrito. Entonces leemos otra vez, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué piden los judíos? Señales, dame señales. Los griegos, dame conocimiento, aunque sea humano, no importa. ¿Qué es lo que se habla en estas iglesias? En estas iglesias se enfocan en las señales y se enfocan en vanas palabrerías. Eso es lo que hacen. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, mira, estos son los que escuchan la palabra y dan al 40, al 60 y al 100 por uno. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. Mira el 30. Vamos a seguir leyendo. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué no se nos enseña eso hoy en día? Eso está censurado para los predicadores de la superfe y de la prosperidad. Porque tú no te puedes quedar así. Tú tienes que declarar, tienes que hablar, tienes que pactar. Entonces fíjate, aquí el apóstol Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él no les dijo, vayan a declarar la palabra, eso no puede ser así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, mira, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué tenía que deshacer? La sabiduría humana. Demostrarle a la gente que creen que pueden llegar a ser salvos sin Cristo Jesús y a su manera. No es así el asunto. Es según lo que dice el Evangelio. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, muchas de estas diferentes líneas de pensamiento religiosas, la gloria de ellos es lo que lograron, lo que declararon y se cumplió, lo que tienen, lo que han poseído, lo que poseen, lo que quieren alcanzar. Pero aquí la jactancia queda como excluida. Es más, el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios les dijo en algún momento, ustedes me obligaron a gloriarme. Él no mencionaba las sanidades que hizo, él no mencionaba los milagros que hizo. En ninguna de las cartas que tú ves del apóstol Pablo, él no hace hincapié en ningún lado las cosas que él hizo como apóstol, porque él quería que mermar para que sea exaltado Cristo Jesús. Entonces aquí te está diciendo, mira, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo vil del mundo, Dios escogió lo necio del mundo, para que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios ha hecho de Cristo Jesús todo eso para nosotros? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque para lo necio del mundo, Dios le hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Para lo débil del mundo, Dios hizo a Cristo para ese débil sabiduría, justificación, santificación y redención. Para lo vil del mundo, Dios hizo a Cristo Jesús para ese vil, para ese necio, para ese débil, todas esas cosas. Entonces el débil, el necio y el vil no pueden gloriarse porque saben que son necio, vil y débiles, pero sin embargo a través de Cristo Jesús son justificados, son santificados y son redimidos. Vamos a ir a hacer una pregunta. ¿Cómo llega a tu oído la voz de Dios? ¿Cómo llega a tu oído esa palabra? ¿Cómo llega a tu oído? A través de la predicación del Evangelio. Esa sería la respuesta. Y estas son cosas que Dios ha establecido de esta manera. A mí me hacía mucho una pregunta, muchas personas que te dicen, no, pero entonces ya somos predestinados, ¿para qué entonces predicamos? Porque es que hay que predicar. Porque los que son predestinados, llamados y escogidos, se van a manifestar solamente a través de la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a ir a Romanos 10, 18. ¿Ya te lo había dicho o no? Romanos 10, 18, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, pero digo, ¿no han oído?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, ¿qué cosa? Sus palabras. Esa es la predicación del Evangelio. Regrésate ahí un momentito al versículo 8. Romanos 10:8. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quién es ese? El sembrador, el que siembra, y hay una audiencia que escucha. Pero ¿cuál es esa palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice salvo en el versículo 9, dice salvación en el versículo 10, ese es el 40, el 60 y al 100 por uno. Pero ¿qué necesitó Dios usar? Un sembrador, alguien que siembra, alguien que predica, alguien que habla, alguien que tira la semillita de la fe, pero a la hora el que decide dónde crece es Dios. Pero esas personas están escuchando la revelación, la voz del Señor, porque dice mis ovejas oyen mi voz. Hoy en día el Señor no está acá. ¿Cómo Él oye la voz de las ovejitas? Oyen su voz a través del que siembra, a través del que habla, a través del que predica. Vamos a ir ahí mismito en Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 25. Dice, y al que puede confirmaros según, ¿qué cosa? Mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ya se dio a conocer, ya se reveló el misterio por un Dios eterno, ¿correcto? Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Quiere decir que es confirmado según el evangelio de ¿quién? Del apóstol Pablo, porque él lo recibió. ¿Y la predicación de quién? De Jesucristo. De esa manera nosotros podemos oír la voz de Dios o hablar la voluntad o la voz de Dios. Quiero que mantengas ahí en Romanos 16 y vayamos un momentito a Efesios 2, 19. Y esto es lo que no le ponen atención los ministros de hoy en día, porque aquí claramente dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Si con el evangelio que Pablo predicó es lo que confirma al creyente, entonces todo el mundo debería estar edificando sobre ese fundamento. Qué difícil es lograr que las personas entiendan eso, ¿no? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Necesitamos alguna nueva revelación de algún nuevo apóstol fuera de lo que ya está escrito? ¿Hay algún tipo de deficiencia en el evangelio que ya está revelado, que tengamos necesidad de una nueva revelación para complementar esta deficiencia? Yo diría que no, porque el evangelio tiene todas las riquezas necesarias para hacerte un hijo de Dios y una hija de Dios perfecta en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos nuevas revelaciones? Gente que te esté diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, oí la voz de Dios,
necesitamos que nos muestren el amor de Dios reparando rodillas. No, lo que necesitamos es comprender el amor de Dios, de que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La gente cree más en la sanación de las rodillas que en eso. Y se van a orar, y se van a pagar un precio, y se van a pactar con Dios, y se van a hacer un montón de cosas que no están en el Evangelio, a comprar la salvación, a comprar la bendición del Señor. Por eso pregunto, y te digo que lo hago con toda la sinceridad del mundo, ¿qué deficiencia tiene el Evangelio? Que las personas tienen necesidad de ir a escuchar algo nuevo. ¿Qué le falta al Evangelio? ¿Qué le falta a Romanos, por ejemplo? ¿Qué le falta a Gálatas? ¿Qué le falta a Efesios? ¿Qué le falta a Corintios? ¿Qué le falta a la carta a Tito? Romanos es todo lo que necesita para ser salvo. Entonces el que no es oveja nunca va a escuchar la voz de Dios, escucha la voz del hombre, ahí sí que sale corriendo para allá. Porque la buena tierra escucha y entiende, no es solo escuchar. Tito, capítulo 1, versículo 1. Al Evangelio no le hace falta absolutamente nada. Todas esas riquezas de Hebreos que estudiamos la otra vez, ¿te acuerdas? El sumo sacerdote, el Cordero perfecto. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó, ¿qué cosa? Su palabra. Estamos leyendo su palabra manifestada. Pero ¿por qué medio manifestó esa palabra? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La palabra de Dios manifestada por medio de la predicación. Cuando nosotros repetimos, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, repite tú lo que has escuchado de mí. La sana doctrina, igual se lo dice a Tito acá. Repite esa palabra. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos siendo sembradores que predicamos, hablamos, sembramos la semilla. El oyente escucha la voz de Dios, el Evangelio, y da fruto. Entonces vuelvo y repito, hoy no necesitamos ningún tipo de revelación nueva, porque el Evangelio no necesita ningún tipo de revelación nueva. La iglesia no necesita ningún tipo de revelación nueva. Lo que ya Cristo reveló es más que suficiente para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Y tenemos las 13 epístolas del apóstol Pablo para probar lo que estamos diciendo. Y el que lo quiera descubrir, sencillamente lo que tiene que hacer es leerlas y predicar de acuerdo a lo que está escrito. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser confirmados conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 16, 25. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado, nuestra exhortación? De que si alguien que nos escucha, que tiene la oportunidad de enseñarle a la iglesia, que sea responsable y sobre todo que sea temeroso de lo que está escrito, temeroso de Dios, que respete la revelación de Dios para su iglesia y que no se atreva, aunque quiera, pero que se muerda la lengua cuando quiera decir Dios me dijo, Dios me habló. No, Dios dijo, Dios habló y está escrito ya. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Y si la intención real es edificar a la iglesia, vas por buen camino, porque el Evangelio no necesita ninguna otra revelación, porque no tiene ni una sola deficiencia el mensaje del Evangelio, ninguna. Es rico en salvación, es rico en justificación, es rico en amor, es rico en fe, en gracia, y todo eso lo encuentras en el Evangelio del Nuevo Pacto. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?